A todos los que están conectados en YouTube, Facebook, muy bienvenidos al Centro Cristiano Dios es Amor, Ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Bienvenidos todos nuestros amigos que se conectan domingo a domingo. Un aplauso grande, así de cálido, de bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias por su tiempo. Como decía, uno tiene expectativa de escuchar la palabra del Señor. El Espíritu Santo tiene algo para decirnos hoy. Vamos a hablar del poder de los sueños y del propósito. El sueño, cuando hablo de sueño, hablo de propósito. El poder de los sueños que tienen en nosotros, los sueños de Dios para nosotros. Dios tiene un sueño, un plan, un propósito. Y quisiera estudiar a través de la palabra de Dios, ¿cuándo nació ese sueño? ¿Te gustaría saber cuándo nació ese sueño? ¿En qué momento el Señor durmió, se acostó y soñó? ¿Sueña Dios? Bueno, Él tiene un plan para nosotros. ¿Y cómo conecto ese sueño celestial en mi vida, acá en la tierra? ¿Y qué conexión tiene ese sueño con mi futuro y con tu futuro? Y con nuestra felicidad con el Señor. Bueno, hay tantas cosas para ver que si dejamos que el Espíritu Santo nos hable, seguro que de acá salimos cambiados, transformados. No volvemos a ser los mismos. Así que, ¿por qué no oramos? Vamos a orar allá en casa también. ¿Por qué no te preparás? Pones una mano en tu pecho. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos hable. Señor, te necesitamos tanto. Eres tan glorioso, tan extraordinario. Padre, y nosotros tan finitos, tan limitados, tan pecadores, pero por tu gracia, tu misericordia, es que estamos en este lugar. Padre, y al oír tu voz, al abrir tu palabra, pedimos que toques nuestro corazón. ¿Por qué no le decís conmigo, toca mi corazón, ilumina mi mente, Señor, renovame? Padre del cielo, que yo pueda hoy descubrir, conocer mi propósito, tu sueño para mi vida, mi casa, mi familia. Amado Señor, queremos entronarte en nuestras vidas como el Rey soberano, como nuestro Salvador, Jesucristo. Padre, dándote gracias porque nos has rescatado, Señor. Estábamos perdidos sin ti, viviendo en pecado, muertos, enemigos de tu voluntad, pero por tu amor y tu gracia nos has salvado, nos has dado vida, nos has resucitado juntamente con tu Hijo y hoy podemos decir gracias, somos hijos de Dios. Amado Señor, que al abrir tu palabra, ella como una espada penetre nuestros corazones, que ella edifique, que ella sane, que ella libere. Padre, que tu nombre sea exaltado, que esta palabra traiga gloria a tu nombre y crecimiento a tu reino. Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Así será. Muy bien, toma asiento. Vamos a hablar de los sueños del Señor. Yo creo que si uno pregunta, dice, ¿quién ha tenido sueños en la vida? Todos levantaríamos nuestras manos. ¿Sí? ¿Quién ha tenido sueños? De hecho, la gran pregunta cuando eras chico, ¿no? A mí me la hacían, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Ah, la clásica. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Ya somos grandes. Pero en ese momento, ser grande era una cosa, y no sé, cuando sea grande quiero hacer esto, aquello, el otro. Y uno hilvana los sueños con los deseos. Y tiene que separar que es un deseo y que es un sueño, ¿no? Un sueño de Dios no es tampoco suplir necesidades. Ahora vamos a ver que los sueños de Dios no son suplir necesidades. Porque alguien me puede decir acá, yo sueño con tener mi casa, yo sueño con tener mi auto, sueño con tener un buen trabajo, sueño con tener una buena salud, Eso no son los sueños de Dios. Eso corresponden a su cualidad de proveedor. Eso es porque el proveedor lo da.
no abarca el sueño de Dios. Uno a veces tiene idea de decir, che, los sueños son las cosas de la tierra. No, eso Dios te lo da por ser proveedor. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas de la tierra van a ser ¿qué? Añadidas, por lo cual eso corresponde a la provisión del Señor. Él es proveedor, así que nada te faltará. Él será tu pastor de día, de noche, será nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro liberador, y eso es porque Él es Padre y es proveedor. Los sueños involucran algo mucho más profundo. Así que, para hacer una introducción, vamos a hablar primero de qué es un sueño en la Biblia como revelación o visión nocturna, que también lo llama así, y qué es un sueño como propósito existencial. Hay dos clases, yo tendría que entrar a hablar de los dos temas. Primero, un sueño como revelación o una visión, y en segundo lugar, que es el tema de esta tarde, es el sueño como propósito existencial de vida. En la antigüedad, antes que la palabra de Dios, la Biblia, estuviera completa como la tenemos hoy, recordad que la Biblia, la Escritura, la voz de Dios, fue una revelación progresiva de 1600 años, con más de 40 autores a la vez, escrita en 3 continentes, en más de 3 idiomas. El hilo conductor de la inspiración es algo extraordinario y lo podríamos hablar, no es el tema de hoy. Pero claro, la voz de Dios venía a la tierra, la voz de Dios vino por inspiración. ¿Y cómo inspiraba el Espíritu Santo? Bueno, una de las formas por las cuales el Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos y hablaba al hombre es a través de los sueños de revelación o visiones. Así que quisiera ir rápido a Job capítulo 33, si lo podés anotar, anotalo. Job 33, 14 dice, sin embargo, de una o dos maneras habla Dios. Acordate que Job es el libro más antiguo de la Biblia, es antes de Moisés, antes de la ley. Por lo cual esta era una forma que Dios le hablaba al ser humano antes que estuviera la ley escrita. Dice, sin embargo, una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. Asociá, por favor, sueño y visión. Cuando uno tiene una visión de Dios, es un sueño, pero es una visión metida en un sueño. Es distinto al sueño normal que tenemos, que soñé con algo. No tiene nada que ver. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces, ¿qué hace el Señor? Revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Eso es el sueño de revelación. Dios le hablaba al hombre antes que la palabra estuviera completa, escrita, en sueños de revelación. No solo eso, sino que a los profetas que vinieron después de Moisés, una vez que la ley estuvo escrita, que la palabra de Dios estaba escrita, entonces Dios le decía a Israel, Israel, guarda mis mandamientos, oye atentamente mi voz. Y cuando le decía, oye atentamente mi voz, les estaba hablando de la escritura, de la palabra de Dios. Quiere decir que cuando la palabra de Dios estaba escrita ya no hacía falta traer sueños. Sin embargo, el Señor siguió revelándole a Israel a través de los profetas. Y dice claramente que a través de los profetas Él les iba a hablar por sueños de revelación. Así que tendremos que ir a Números ahora, Números capítulo 12, verso 5. Dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a los hermanos de Moisés, Aarón y María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros, ¿qué cosa? Profeta de Jehová, no cualquiera, sino un profeta. Tiene que ser profeta para que reciba sueños de revelación. Le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.
Quiere decir que una de las formas que los profetas recibieron la voz de Dios antes que la escritura estuviera completa es a través de ¿qué? De sueños, de revelación, o sea, visiones. Diga visiones. Pero con un poquito de entusiasmo, a ver cómo, porque los veo medio serios acá. Diga visiones. Muy bien. Decir al de al lado, che, hace calor, pero visiones. Touja dice visiones. Muy bien. Ahora bien, ok, la palabra de Dios se completó. Quiere decir que la voz de Dios ya no viene por sueños ni visiones. Pero sin embargo, el Espíritu Santo todavía usa los sueños para guiarnos. No para traer nuevas revelaciones, porque ya está todo escrito. La voz de Dios está completa. Dios no va a traer algo nuevo porque Él ya escribió su voluntad, está grabada. Lo que tenemos que hacer es estudiarla y cumplirla. Diga, estudiarla y cumplirla. Si alguien quiere cambiar de vida, estudie la palabra de Dios y guárdela. No hay amén, ahí no hay gloria a Dios. Aplauso, no hay nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un aplauso en casa también, algo. A ver, ¿por qué no todos los que están en el chat en YouTube, que están chateando, necesito esto, necesito aquello, ore por esto? Diga, por favor, si alguien quiere cambiar de vida, tiene que estudiar la Biblia y guardarla. Vamos, 10 segundos, ahí nomás. Tenemos toda la voz de Dios. Ahora, sin embargo, el don de profecía está en la iglesia y el Espíritu Santo usará los sueños a través del don de profecía para guiarnos en decisiones prácticas. Ya no para oír a Dios porque ya tenemos la Biblia completa. Se terminó, se cerró el canon. Dios ya habló. Lo que queda ahora es guardar la palabra de Dios y estudiarla. Pero sin embargo el Espíritu Santo, que dije, nos puede guiar en decisiones prácticas, puede despertar tu corazón con un sueño si tenés el don de profecía, no cualquiera. A ver, Touja, soñé con una serpiente y en la cola un cascabel y la cara era la cara de mi suegra. No, hijo, seguramente que comiste una pizza mal, no sé qué te pasó o anda mal con tu suegra, papá. No, eso no. No, la visión es el don de profecía. O sea que tenés que tener el don de profecía, si no, no es cualquiera. Y eso es maravilloso. A ver, por ejemplo, un ejemplo, Hechos, capítulo 16, 16:9. Pablo tenía que predicar, iba con su equipo, iba predicando en Asia y el Espíritu Santo le cierra y le dice, acá no vas a predicar. Va a otro lugar, dice, no vas a predicar. Y la forma en que el Señor le hablaba era a través de las circunstancias. Le cerraba las puertas y no se le abría la posibilidad de predicar, entonces interpretaba y decía, acá no. Voy para otro lado, se cerraban las puertas, acá no. Entonces estaban orando y decían, bueno, ¿qué pasa? Porque necesitamos saber dónde el Señor quiere que hablemos. Y por eso dice, y se le mostró a Pablo una ¿qué? Visión de noche. Ya vimos en Job que las visiones nocturnas eran los sueños. La visión de noche es un sueño. Un varón, ¿qué cosa? Macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Quiere decir que los sueños hoy en día, el Espíritu Santo los utiliza en aquellas personas que tienen el don de profecía para guiar en decisiones prácticas. ¿Quién me está entendiendo acá? Entonces, por ahí uno es medio cabezón y no está haciendo la voluntad del Señor y el Señor te da un sueño y te despierta el espíritu. Y lo primero que causa un sueño de este tipo en el cristiano es que lo moviliza a orar. Lo moviliza a buscar al Señor. Este tipo de sueño, que es lo que el Señor hace, te está movilizando, nos está despertando, nos está guiando. Ahora bien, estos son sueños de revelación, no es el tema de hoy. Pero tenía que aclarar qué es este tipo de sueño. Porque la gente confunde, sueño es todo, no es todo. El sueño de propósito, que es el que vamos a hablar hoy, es
nuestro objetivo de vida. ¿Con qué objetivo de vida Dios nos trajo a esta generación? Fuimos creados y colocados en el 2023, en este momento, con un objetivo de vida, con un propósito. Y eso corresponde a un sueño que el Señor tiene con nosotros. Entonces dije, este tipo de sueño que es un propósito, no es tener una casa, un auto, buena salud, un buen trabajo, una buena carrera, una buena familia. Esas cosas corresponden ¿a qué? A la provisión del Señor. El sueño de Dios para nosotros es su voluntad. Escúchame, por favor. Su voluntad particular e individual para cada ser humano. Vos fuiste creado con una voluntad perfecta, específica, individual, sin réplica, por lo cual no podemos comparar las voluntades, ni siquiera en dimensión, ni siquiera en forma, en nada. Porque el Señor tiene un objetivo de vida para tu vida y para tu hermano otro y para tu hermana otra, y son totalmente diferentes, individuales. Podrán parecerse, pero jamás ser réplicas. Y encontrar y desarrollar ese propósito celestial es lo que hará liberar los dones del Espíritu Santo en tu vida. Porque los dones que el Espíritu Santo reparte, 1 Corintios capítulo 12, Él los reparte en el cuerpo de Cristo como Él quiere, no como nosotros queremos. Y esto es importante entenderlo. 1 Corintios 12 dice que el Espíritu es el que los da, no nosotros. Nosotros no tomamos nada, Él los da y Él los reparte como Él quiere. Y le va a dar dones a cada uno de acuerdo a ¿qué? Al sueño y propósito que Dios tiene para esa persona. Amén. 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 Entonces, vamos a la palabra de Dios. Jeremías capítulo 1, versículo 5. El ejemplo de Jeremías. ¿Cuándo te conoció? Bueno, el Señor dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses. Antes que nacieses, ¿qué hizo el Señor? Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Por lo cual Jeremías fue salvado antes de nacer, porque antes de nacer fue santificado. La salvación no es un tema tuyo, es un tema de Él. Él te conoció. Y como te conoció, te llamó. Pero el propósito de Dios, el propósito existencial de vida, Jeremías fue profeta, no el día que nació, fue en la eternidad cuando el Señor lo conoció. Dice que tu propósito y mi propósito no es un tema del hoy, es un tema del ayer. Y está en Dios. Y Él lo ha colocado. Otro ejemplo sería el del apóstol San Pablo. Jeremías fue profeta. Bueno, el apóstol San Pablo. Vamos a Gálatas. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, ¿qué dice Pablo? Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Fue separado de su vientre. Pablo no eligió. Pablo fue predestinado por el Señor porque Él lo conoció de antemano. Aleluya. ¿Dónde hay mérito? ¿Quién puede decir acá, tengo mérito? No podemos decir tengo mérito alguno, porque es gracia, eso es gracia. No se trata de quién es más santo o menos santo acá. Se trata que somos pecadores todos, pero por la gracia de Dios maravillosa y el amor grande y el glorioso del Señor, Él te ha escogido, te ha salvado, te ha dado un sueño, un propósito.
Es grande el Señor. Diga, es grande el Señor. Ahora, claro, Jeremías tenía el propósito de ser profeta. Pablo tenía el propósito de ser apóstol. Pero no todos son profetas. 1 Corintios 14, ¿todos son profetas? ¿Todos profetizan? No. ¿Todos son apóstoles? No. Quiere decir que hay un sueño particular, un propósito particular. Este propósito que es santo está latente hasta que nacemos de nuevo. Anotalo eso, pues no está acá. Está latente hasta que nacemos de nuevo. El día que le entregaste tu vida a Cristo y naciste de nuevo, el Espíritu Santo despierta ese propósito. Pablo perseguía a la iglesia, era asesino de cristianos, no era un apóstol de Jesucristo. Pero su propósito estaba en la eternidad, sí, pero tuvo que encontrarse con el Señor para que se activara ese propósito. Jeremías era profeta antes de nacer, sin embargo, en el versículo 5 tuvo que tener 15, 16 años para encontrarse con el Señor y que se active su propósito. Quiere decir que los sueños de Dios se activan en el momento en que nacemos de nuevo. En el momento que nos... ¿Querés aplaudir al Señor? Dale gloria a Él. Dale. En el momento que nacemos de nuevo, ahí se activan. Por eso te dije, en una persona que rechaza a Cristo, la palabra de Dios dice que quienes rechazan a Jesucristo ya han sido condenados. Jamás se activará un sueño en esa persona, porque ha rechazado al Señor y Dios no lo conoce. Pero quien acepta a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados y le entrega su corazón, o sea, lee su palabra y la guarda. Esa es la característica de un hijo, una hija de Dios verdadera. La característica no es que siente algo, que está en la nube. No, ¿quién es hijo de Dios? Quien se preocupa por la voluntad de Dios, conocerla y guardarla. Dice el Señor, el que me ama, mi palabra ha de guardar. Entonces en esa persona se activa el propósito celestial. ¿Ok? Entonces te dije, ese propósito es un propósito de vida. Un propósito que no es cumplir las necesidades de la tierra. Pasame por favor, vamos al punto 3. Dios, ¿cómo descubro yo el propósito de Dios en mi vida? ¿Cómo el Señor me comunica su sueño? Diga, ¿cómo el Señor comunica los sueños? Muy bien. Dios, cuando yo soy activado por el Espíritu Santo, porque nacimos de nuevo, Él, escúchame por favor, asocia su sueño a nuestros anhelos. Cuando nacemos de nuevo y le entregamos nuestra vida y se activa el propósito, ahí se activa. ¿Cómo te comunica Dios su propósito? Él asocia, lo junta su propósito con los anhelos de nuestro corazón. Por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 3, dice así: palabra fiel, si alguno, ¿qué dice ahí? Anhela obispado. Obispado era un propósito, como ser profeta, apóstol, ser pastor. Esto está diciendo. Si alguno anhela ser pastor, obispado, buena obra que hace, desea. Quiere decir que tu propósito estará asociado a los anhelos que tengas en tu interior por glorificar el nombre del Señor. Si alguien predica la palabra de Dios es porque tiene anhelo por hacerlo. Nadie es pastor y dice, uy, yo quería ser pintor, pero desgraciadamente estoy acá predicando. No es así. No es así. Porque nadie hace la obra de Dios a regañadientes. ¿Por qué? Porque es algo que está en tu anhelo. Naciste para eso. Dios te escogió antes de tu nacimiento. Está en tu ADN.
disfrutás, es un placer, un gozo hacer la obra de Dios. De ninguna manera es una carga y es gravosa. No hay amén, no hay gloria a Dios. ¿Ok? Por ejemplo, Filipenses, otro pasaje, Filipenses, capítulo 2, verso 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros, ¿qué hace? Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De nuevo, deseo, anhelo. Él asocia su propósito a nuestros anhelos. Él asocia su propósito. En otras palabras, Él nos llama a través de un anhelo, a través de un deseo, a través de una carga, a través de una impresión en tu corazón por hacer su voluntad, su propósito. Quiere decir que si estamos haciendo la voluntad de Dios, cualquier anhelo y cualquier deseo de mi vida es un llamado de Dios. No, bueno, ahora tendríamos que aclarar algunas cositas. Primero, por ejemplo, pasámelo al punto 4, un anhelo de Dios no es un sentimiento carnal, no es un sentimiento egoísta. El anhelo y el deseo de lo que estamos hablando acá no tiene nada que ver con las pasiones, no tiene nada que ver con un capricho o algo temporal. No tiene nada que ver con algo que te lleve a hacer otra cosa que no sea su voluntad. Por lo cual, cuando estamos hablando de un anhelo de Dios y de un deseo de Dios, estamos hablando de algo que te lleva a hacer ¿qué cosa? Su voluntad. Diga, ¿me lleva a hacer su voluntad? Bien. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, pásamelo por favor. Los sueños de Dios producen anhelos en nuestros corazones que nos llevan ¿a qué? A la oración. Un sueño de Dios en una persona que no conoce a Cristo puede atormentarlo. El caso de Faraón, por ejemplo. Tuvo un sueño, una revelación del cielo y lo atormentó porque él no tenía a Cristo. Fue atormentado. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. ¿Y qué significa? Y no entiendo nada. Hasta que vino José, el que tenía al Señor, y dijo, no, esta es la interpretación. Vienen 7 años de prosperidad, pero cuídate, son para que guardes para los 7 años de hambre. Pero al faraón lo atormentó. Otro caso es Nabucodonosor. Recibe un sueño del programa profético de Dios para toda la humanidad y de los reinos que iban a venir. Y Nabucodonosor terminó atormentado. Claro, el que no tiene a Dios es atormentado, porque no conoce, para él es locura, no puede entender la voluntad de Dios. Pero alguien que tiene a Cristo y alguien que está lleno del Espíritu Santo, una revelación del cielo lo activa, lo moviliza, lo lleva a orar, lo lleva a buscar la palabra, lo lleva a conocer a... ¿Alguien me está entendiendo acá? ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Pues den un aplauso más grande entonces, vamos. Allá en casa, en gloria a Dios también. Los sueños de Dios nos llevan a hacer su voluntad. No solo nos llevan a hacer su voluntad, tienen una característica. Y en primer lugar, es que glorifican a Dios. Edifican al hermano. Un sueño de Dios, el propósito del Señor, lo primero que hace es glorificar al Señor, lo glorifica. Si algo es de Dios, va a glorificarlo a Él, va a ser de edificación para la iglesia. Y en tercero, va a redundar en el crecimiento, va a hacer que la iglesia crezca, que el cuerpo de Cristo crezca. Ningún sueño o anhelo que sea de Dios va a destruir la iglesia, va a dividir la iglesia y mucho menos la va a hacer caer. No. Si hay un sueño de Dios en tu vida, ese sueño, en primer lugar, da gloria a Dios. Diga gloria a Dios. En segundo lugar, bendice a los que tengo a mi lado. Y en tercer lugar, hace que el cuerpo de Cristo crezca. ¿Ok? Eso es un anhelo del Señor. Entonces podemos leer, por ejemplo, pasalo por favor, Salmo 21:2. Fíjate cómo el Señor bendice los anhelos. El rey se alegra
en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? El deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Un anhelo de Dios te lleva a orar por ello. Cuando algo es santo, te lleva a acercarte al Señor. Touja, ¿cómo sé si este anhelo es de Dios? Hijo, lo primero que va a hacer ese anhelo es llevarte a la santidad del Señor. Te lleva a buscar, te lleva a orar, te lleva a consagrarte, te lleva a entregarlo, te lleva a rendirte, te lleva a morir. Cualquier anhelo que sea del mundo jamás te va a llevar a entregarlo al Señor. Por ejemplo, otro pasaje, Salmo 37:4, deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. ¿Hay sueños en tu corazón? Dice el Señor, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Un aplauso grandote al Señor, vamos. ¿Ya viste que Él asocia su propósito a tus anhelos? Que Él asocia su voz a tus deseos. Que el Espíritu Santo te habla en tu corazón. Él, su voz, ya la completó en su palabra. Ahora Él nos recuerda su palabra y coloca el anhelo en nosotros. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo quiera despertar tu corazón, cuando el Espíritu Santo te quiera hablar, Él va a impulsar tu vida. Él va a impulsar, va a poner una urgencia en tu corazón. Y esa urgencia, que es un anhelo y un deseo, siempre va a ser para servir al Señor. Y la característica que va a tener es que te va a llevar a buscar a Dios. Siempre. Te va a llevar a orar, te va a llevar a investigar, te va a llevar a edificar. Entonces, la pregunta surgiría, bueno, tengo este anhelo. ¿Alguno tiene un anhelo en su corazón acá? ¿Alguien no levanta ni la mano, no tiene ni anhelo, nada? A ver, ¿alguien tiene algún anhelo acá? ¿Algún sueño, alguna visión de Dios? Muy bien, unos cuantos. Muy bien. ¿Cómo puedo identificar? ¿Cómo puedo identificar si este anhelo que tengo acá viene del cielo o viene de otro lado? Pues uno puede preguntar, ¿y este anhelo de dónde viene? ¿Este anhelo de dónde viene? Bueno, la palabra de Dios te da por lo menos 7 principios para identificar claramente si algo es del cielo o de la tierra. Así que vamos a ir rápido. 7 principios para identificar si algo es del cielo o de la tierra. Muy bien. Número 1. El principio de la edificación. ¿Producirá este sueño un beneficio espiritual? La primera pregunta. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo, ¿qué cosa? ¿Qué dice? A ver, vamos a leerlo juntos, por favor. Cuento hasta 3. Allá en casa también. 1, 2, 3. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, el primer principio es, este sueño, este anhelo, provocará edificación, crecimiento espiritual en mi vida, en tu vida, en el que tengo al lado. ¿Esto va realmente a edificarme o no me va a edificar nada? Porque todo puedo hacer, dice San Pablo, todo me es lícito, tengo libertad para comer, tomar, salir, entrar, comprar, vender, puedo hacer todo, pero no todo conviene. Y ahí está el secreto, no todo conviene. Entonces, la primera pregunta es, ¿esto que está acá adentro va a edificar espiritualmente mi vida? Esa es la primera pregunta. El segundo principio,
Dice así, el principio de la esclavitud. ¿Llevará este sueño a la esclavitud de alguna manera emocional, psicológica, física? Esto que querés hacer te produce esclavitud de alguna forma. Dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Un sueño de Dios, un propósito de Dios, de ninguna forma esclaviza. De ninguna forma esclaviza. Entonces la pregunta es, ¿este sueño que tengo en mi vida provoca algún tipo de esclavitud emocional, mental, física, financiera, etcétera, etcétera? O sea, ¿hay algún tipo de esclavitud en esto? Porque este principio es fundamental. Y esto lo podés aplicar no solo a los sueños, a cualquier decisión de la vida. Son principios de la palabra de Dios que se aplican a cualquier decisión de la vida. Sea sea un matrimonio, sea un trabajo, sea una carrera, sea un ministerio, lo que sea. Tercer principio, que te va a direccionar en la vida. El principio de la exposición. ¿Expondrá este sueño mi mente y mi cuerpo a la impureza? ¿Me va a exponer a algún tipo de pecado, de impureza? Dice 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido, ¿qué cosa? Comprados por precio. Diga, el Señor me compró con su sangre. No, pero por favor que lo escuche el diablo. A ver, el Señor me compró con su sangre. Muy bien. Porque si querés aplaudir, aplaudí, dale. Aplaudí al Señor, vamos. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son del Señor. O sea, este sueño puede exponer mi cuerpo, mi mente, a algún tipo de impureza, te puede causar algún tipo de desviación, lo que sea. Cuarto principio. El principio de la estima. Anotalo, por favor. ¿Beneficiará mi sueño a otros o hará que tropiecen? Por ejemplo, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 8, versículo 8 al 9. Si bien la vianda, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comas seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para ¿quiénes? Para los débiles. Lo que te está diciendo el Señor, para meter en contexto este principio, era que, claro, en aquella época era muy normal que en la carnicería se sacrificara la carne a los ídolos. Entonces el griego tenía un montón de dioses falsos y antes de vender agarraba la media res y la consagraba a Júpiter, a Zeus, a este, al otro, y la ponía ahí y después te invitaban a la casa a comer. Entonces Pablo le está diciendo a los cristianos, dice, bueno, ok, ¿qué es lo que está pasando acá? Vos no vas a hacer más o menos por comer, pero tenés cuidado ¿de quién? De tu hermano débil, que viene de la idolatría. No vayas a hacer cosas que te sientes a comer y el que está al lado diga, entonces no hay problema, podemos prenderle vela a cualquiera. Es como que diga, usted venga a la iglesia acá, ¿dónde está el pastor Touja? Está en la playa con la familia. Y diga, entonces no hay problema, no hace falta que vengamos a la iglesia, no es tan importante. No, señor, es importante. Usted puede ir a la playa y no pasa nada. No hay ningún problema, es libre de ir y venir. Pero Dios en primer lugar. Cuidado con lo que hago y el efecto que tiene en mis hermanos. No vaya a hacer cosa que el débil entienda al revés y diga, entonces no hay problema. O sea, la estima es un principio. Mi sueño va a fortalecer la fe de mi hermano.
Mi sueño, mi anhelo, lo que está acá adentro, va a edificar al que tengo al lado, lo va a levantar o lo puede llegar a hundir. Damas y caballeros, el Señor te da grandes sueños para que bendigas al cuerpo de Cristo. ¿Alguien está escuchando al Espíritu Santo acá? ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Seguimos. El principio del evangelismo promoverá mi sueño. La causa del evangelio y del reino de Dios promueve mi sueño, el crecimiento de la iglesia, que los perdidos se entreguen al Señor, que la gente conozca a Cristo. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, 1 Corintios 10:32. A la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas, agrado a todos, no procurando ¿qué cosa? No procurando ¿qué cosa? Mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ese es el secreto. El Señor te da un sueño para que bendigas a otros. Los sueños de Dios, el propósito de Dios, siempre es para que bendigas a otros, para que podamos dar como Él se dio a sí mismo. Pasamos el último principio, el anteúltimo, el principio de la exaltación. ¿Acaso mi sueño traerá gloria a Dios? Lo que voy a hacer va a glorificar al Señor, lo va a exaltar. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa que hagas, estudiar, trabajar, ponerte de novia, novio, casarte, hacer un deporte, lo que sea, cualquier cosa, hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Esto es un principio. Esto es un principio. Es un principio. Los sueños de Dios van a liberar estos principios. Pasamos el principio ético. Violará mi sueño. Este es uno de los más importantes. Violará mi sueño, mi conciencia. Mi conciencia es atravesada por lo que voy a hacer. Acordate que tu conciencia es un instrumento que el Señor puso en la conciencia, es un instrumento que Dios puso en nosotros. Es como una alarma de lo bueno y de lo malo. La conciencia, cuando estamos en el Señor y es iluminada por la palabra de Dios, se transforma en un instrumento del Espíritu Santo para hablarnos. Ojo que la conciencia puede ser entenebrecida, cauterizada. Por eso hay que cuidar la conciencia. Sería el tema de otra charla esto. Cuidar la conciencia, porque puede apagarse, puede entenebrecerse, puede endurecerse. Por eso el Señor dice, ojo con la conciencia, porque es un instrumento en las manos del Señor. Es una luz roja que se va a prender cada vez que estemos haciendo algo que al Señor no le agrada. Pero si estamos en Él y nos llenamos de la palabra de Dios, la conciencia se transforma, que dije, en un instrumento del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El último principio sería tu sueño, tu anhelo. Atraviesa tu conciencia, te da paz en tu conciencia, o tu conciencia te está diciendo pará porque hay algo que está mal. Señores, el principio de la conciencia es fundamental, porque todo lo que viene del cielo va a traer paz, gozo, fe, mansedumbre. El fruto del Espíritu se va a liberar. Amén. 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 Reflexiones finales. Ese sueño es un propósito. Y si tenés al Señor, el Espíritu Santo activó ese propósito. Y lo activa y te llama, asociando su propósito, su sueño, a tus anhelos. Quiere decir que tu pasión, si estás en el Señor,
si amás a Cristo, tu pasión es un indicador de propósito. Si amamos a Cristo y lo queremos agradar a Él y nos interesa hacer su voluntad y nada más, tu pasión, nuestra pasión, es un indicador de propósito, porque Él asoció su sueño a tus anhelos. Ahora, claro, los sueños tienen que atravesar un periodo de maduración. Madurez. Y nos cuesta tanto a veces dejar que el Señor haga madurar sus sueños. José era un soñador. Tenía 17 años más o menos cuando él recibe un sueño, no de este tipo, era un sueño de revelación, pero le marcó su propósito. Y él, claro, era inmaduro. Y cuando tuvo un sueño dijo, ¡soñé! Y en aquella época un sueño era cosa seria, era el profeta eso. Soñé que él tenía justo 11 hermanos más. Y él dice, yo soñé que 11 estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante mí. Los hermanos, el padre y la madre. Imagínate la bronca en la familia. El más chico, ¿qué estás soñando vos? ¿Que nos vamos a inclinar ante vos? Él era inmaduro. Y el Señor tuvo que hacerlo madurar. Y claro, había tanto odio en la familia con José, que un día los hermanos, muchos conocen la historia, decidieron venderlo. En realidad matarlo. Y como le salió mal porque en la cisterna no había agua, el pibe quedó vivo, dijeron, en vez de matarlo lo vamos a vender, lo hacemos plata que es mejor. Y lo vendieron a una banda de mercenarios que iban para Egipto. Y él tenía unos 17 años más o menos, y allí fue vendido como esclavo, cayó en la casa de un gobernante egipcio como esclavo, pero dice la Biblia que a pesar de su circunstancia y situación, Dios estaba con él. Quiere decir que hay veces que hay circunstancias que no entiendo, que me causan dolor, que me causan esclavitud, pero no significa que el Señor me haya abandonado. El Señor estaba con José y en medio de ese lugar lo bendice. En realidad, Él estaba haciendo madurar su sueño. Llega el momento en que José es levantado en la casa de Potifar, del comandante, pero es acusado de abuso sexual con la mujer, falsamente. Y con una falsa acusación de abuso es puesto en la cárcel. En aquella época, si querías abusar de una mujer, te cortaban la cabeza. Y más si era la esposa de un comandante. Lo metieron en la cárcel porque sabían qué clase de mujer era la esposa del comandante. ¿Se entiende? Pero fue a la cárcel, injustamente, otra vez. Es un lugar injusto, es un lugar oscuro, es un lugar de esclavitud. Sin embargo, la Biblia registra, y Jehová estaba con él. No siempre lo que me esclaviza, lo que me causa dolor, significa que Dios me ha abandonado. Y así transcurrió su vida. Ahora conectemos su sueño. 17 años. Las estrellas, el sol, la luna se inclinaban ante él. Significaba que él iba a gobernar, que había un sueño de gobierno. ¿Dónde quedó el sueño? José ya tiene 30 años y está en una cárcel oscura en Egipto. 30 años. Pasaron aproximadamente 13 años de ese sueño. 13. No 2 días, no 3 meses, no 1 año, 13 años. Y capaz que José se preguntó, ¿y este sueño?
cuándo va a ser? Y quizás hasta por ahí, en algún punto quizás hasta lo había abandonado. Porque en aquella época no salías por buena conducta. En Egipto hace 4000 años atrás no existía la buena conducta. Cuando entrabas a la cárcel salías de una sola forma, acostado y con los pies para adelante. No era otra forma. ¿Sí? Era así. No era, la perpetua no eran 25 o 30 años. O sea, era otra cosa. Sin embargo, un día, se acostó como todos los días. Y al otro día no sabía lo que estaba pasando. Ni se imaginaba lo que iba a pasar. Un copero se acordó de que José interpretaba los sueños. Y justo ese día Faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar. El copero dijo: ¡Hey! Yo conozco a alguien que interpreta sueños de parte de Dios. Y en un día, José, de ser un esclavo, preso, acusado de abuso sexual falsamente, sin ningún tipo de esperanza, fue puesto como segundo en el gobierno de Egipto, al lado de Faraón, en autoridad, restituido y con sus sueños cumplidos. Hay cosas, me emociono mucho, hay cosas que el Señor está haciendo y ni siquiera sabes. Por ahí te estás mirando en la cárcel y decís: ¿cómo va a ser todo esto? ¿Cómo voy a salir de acá? ¿Cómo voy a pagar la deuda? ¿Cómo voy a solucionar mi matrimonio? ¿Cómo voy a tener solución de mi salud? Quizás estás en una cárcel como José y hay un día y un propósito, un día donde el Espíritu Santo va a mover las piezas y todo se va a conectar, y ese sueño que nació en la eternidad lo vas a comenzar a vivir. ¿Alguien puede decir gloria a Dios acá? Que los sueños maduren. Los sueños están madurando. No te desesperes, no te desanimes. Los sueños maduran. Aleluya. Los sueños de Dios están dados para cambiar la historia. Tus sueños están dados para cambiar la historia. Cambiarás la historia de tus hijos, quizás, mamá. Cambiarás la historia de tu familia. Cambiarás la historia de esta ciudad, de tu barrio. Cambiarás la historia de tu país. No sé, es lo de menos eso. Pero los sueños están dados para cambiar la historia. ¿Amén? ¿Alguien está recibiendo lo que el Espíritu Santo está diciendo? Póngase de pie entonces. Vamos a orar para que esos sueños del cielo se activen. Que los sueños regeneren todo tu ser. Que esos sueños pongan pata para arriba a nuestra vida. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Ella nunca vuelve vacía, Señor. Es tan fiel, tan gloriosa, tan extraordinaria. Señor, nos has hablado de tu propósito, de tus sueños para nosotros. Tus sueños son tan profundos. Nos has dicho, Señor, que esos sueños están en la eternidad. Que no improvisaste, que hemos nacido y ya los has colocado. Porque nos has conocido desde la eternidad. Padre, que ese sueño está vinculado a nuestros anhelos. Y que de alguna manera vas a despertar nuestros corazones con esos anhelos de cumplir tu voluntad. Por eso pido ahora, Señor, que saques de nosotros todo lo que nos sirve. Saques el engaño de Satanás y cualquier piedra de tropiezo para que estos sueños no se cumplan. Aún, Señor, oramos para
por aquel que se está desanimando porque no ve los sueños cumplidos y en realidad simplemente esos sueños que están madurando. Amado Señor, gracias porque ese propósito va a edificarnos. Gracias porque ese sueño va a glorificar tu nombre. Gracias porque ese sueño va a hacer que la iglesia crezca. Gracias, Señor, porque esos sueños siempre, siempre van a cambiar la historia. Padre del cielo, celebramos tu palabra, te damos gloria por ella y oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Un aplauso grande al Señor. Un aplauso grandote. Saludamos a nuestros amigos en YouTube, Facebook. Muchísimas gracias por estar conectados al Centro Cristiano. Que Dios los bendiga, que Él haga explotar sus sueños sobre sus vidas. Bendiciones, un aplauso, los saludamos a todos.